Hola amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bomba. Vengo a enseñarles otra pieza que acabamos de terminar. No es en sí una pieza nueva, sino es más bien un rediseño, unas mejoras que le hicimos a nuestra montura de celular. Que, bueno, quedó así, ¿no? ¿Qué tiene diferente con la que teníamos previamente? Pues la hicimos mucho más robusta. Ahora todo es tornillo y tuerca. Y además esta parte de abajo ayuda a aprisionar el teléfono bien contra la montura, ¿no? Y además esta pieza que también sirve para agarrarlo como una tenaza, pues también ya es más gruesa. Y ayuda a tener mejor retención. Es decir, que aunque lo estés moviendo así muy cañón, pues el teléfono no se va a caer, ¿no? Bueno, y además de eso, como muchos de ustedes nos pedían protección para el teléfono, entonces básicamente lo que hicimos fue hacer un protector. Este es bastante grueso, es 6 milímetros en acrílico transparente. Y pues esto ayuda a cubrir el teléfono o lo que montes en esta pieza, ¿no? Y bueno, voy a enseñarles cómo se monta. En este caso aquí tengo un iPod, ¿no? Pero igual le pueden poner cualquier otro teléfono. Este es adaptable para muchos modelos y marcas porque se ajusta, ¿no? En cuanto a lo grueso y en cuanto a lo ancho. Entonces, pues ustedes le pueden montar su teléfono, ajustarlo y que quede a la altura que debe ser. Y bueno, para hacerlo es muy fácil, nada más tienen que aflojar estos tornillos frontales un poco y también el tornillo posterior, que se ve aquí. Y lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestro dispositivo, vamos a abrir la montura, vamos a tomar nuestro dispositivo y vamos a colocarlo así de esta manera. Y luego la parte de arriba, pues lo único que hacemos es que la jalamos al frente, así, y ya queda en su lugar. Ahora, esto ya está montado, pero para que no se nos vaya a mover y para que no se vaya a caer y todo eso, pues lo que vamos a hacer es darle un apretón aquí en la parte de enfrente. Nada más teniendo cuidado que no hay que apretarlo de más, porque al final esta pieza lo que hace es presionar un poco sobre la pantalla. Y si apretamos mucho sobre la pantalla, lo que va a pasar es que la vamos a doblar y pues en una de esas, si no tenemos cuidado, la podemos hasta romper, ¿no? Y pues obviamente nada más hay que tener cuidado con eso. Pero ya con un apretón muy suave, esto lo que hace es que lo aprisiona de dos maneras. Una es que lo comprime desde arriba y otra es que lo comprime desde el frente. Y entonces así tenemos muchísima mejor retención, súper fácil de poner. Y esto de aquí ya no se puede mover, ¿no? Ahí está, bien sólido. Y pues para ocupar nuestro dispositivo, pues nada más aquí, obviamente con la pantalla viéndose a nosotros. Vamos a tener dos versiones. Una que es la montura normal y otra que es la montura con protección. ¿Por qué? Porque el costo es diferente. Dado que pues tenemos que usar material, en este caso el acrílico de 6 milímetros y el corte láser. Por más que yo quisiera, no se los podría dar al mismo costo, pero no se preocupen, todo es un precio súper competitivo. Ahora quería mostrarles aquí la protección. Esta se sube y se baja un poco para poder centrarla sobre el teléfono, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es centrarla sobre mi iPod y vamos a apretarla aquí. Es importante apretar los dos tornillos para que no se esté girando. Pero bueno, ya una vez que esté apretada aquí, no es necesario tampoco usar muchísima fuerza. Nada más con una vuelta y media y ya está, ¿no? Esto no se va a mover. Aquí está perfectamente sólido. Y bueno, para montar la rifle, pues nada más hay que sacar estos tornillos. Y ahora vamos a montarla en esta. Es mi réplica favorita, a la que le llamo la mini bestia. Porque nada más con este cañoncito de 25 centímetros tira a 396 FPS y tiene un alcance de más de 65 metros. Y lo que vamos a hacer pues únicamente es aquí, ¿no? Pasarla por acá, sobre el riel. Y ya sobre el riel pues le cruzamos los tornillos, ¿no? De esta manera. Y pues le damos un apretón. Como les decía, ya todo tiene tornillo y tuerca, entonces es muchísimo más robusto. Y bueno, esto no se va a salir tampoco, ¿no? Y ya que la tenemos aquí, pues podemos manipularla. Podemos prender nuestro dispositivo. Si tienen alguna aplicación que sea como de esas que te ponen la retícula de mira y así, pues bueno, la podrías aplicar ahí, o puedes tomar alguna foto, o
pues así hacer las cosas que se te ocurran. Realmente esto lo sacamos nosotros para que ustedes le den el uso que prefieran. Nada más tengan en cuenta que, pues obviamente como aquí tienes enfrente la pantalla, pues si viene un BB así de frente, más bien atrás de ti, que le pegue aquí, pues obviamente va a darle a tu dispositivo, ¿no? Entonces, pues nada más hay que tener cuidado con eso. Nosotros ya te dimos aquí la protección al frente, pero pues en un juego de Airsoft cualquier cosa puede pasar y en dado caso que le sucediera algo a tu dispositivo, pues ahí no nos podemos hacer responsables. Cada quien es responsable por sus cosas y cómo las ocupa. Bueno amigos, y rápidamente nada más quiero enseñarles otra pieza que es bueno, viene al caso porque vamos a hacer aquí el cambio al video del iPod. Esta pieza, la cual es un riel Picatinny para tripié de cámara estándar. Y pues sobre este mismo puse la montura celular, aquí tengo mi teléfono, así es como lo hago los videos para ustedes y también así a veces hago videos en el campo, ¿no? Entonces, si quieren más info sobre esta pieza para poder hacer lo mismo que yo, pues un mensajito por Facebook y todo listo. Siempre estamos ahí al pendiente de todas las dudas que puedan tener. Si necesitan más fotos, si quieren los links, si quieren ver qué más tenemos, pues bueno, ahí estamos, ¿no? Para responderles. Y sin más, esperamos sus órdenes, pidan sus piezas, la neta es que quedaron muy chingonzonas. Y nos vemos en el campo. ¡Hasta luego!